7 minutos por encima de la 1, aquí continuamos en el Mirador y claro, recuperamos temporada y recuperamos mesa de análisis político. Han sido muchas las cosas que han ocurrido, lo decía justo antes, en la introducción del programa. Muchas de las cosas parece que no, que han ocurrido este verano. Tanto a nivel nacional que puedan afectar a Cantabria, por ejemplo la financiación, como a nivel de Cantabria, Parlamento de Cantabria con la no reforma que se quería hacer de los horarios, con la sanidad, en fin, con muchísimos asuntos que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma. Así que es complicado condensarlo y todo. Ya he prometido hacer una mesa de financiación autonómica monográfica en breve y hoy ese tema no le quiero tocar para hacer una monográfica. Voy a empezar saludando, si me permitís, a la veterana, porque hoy tenemos dos novedades. Voy a saludar a la veterana María Luisa Peón, Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, encantada de estar aquí septiembre. Bueno, iniciando un nuevo curso político, se suele decir. En el Parlamento empieza el 16, si no me equivoco, la primera sesión plenaria. Sí, pero yo creo que ya para mañana se acaba el plazo para presentar las propuestas para las iniciativas para el primer pleno, ¿no? Sí, sí. Entonces se supone que los grupos parlamentarios deben estar a tope ya. Pedro Hernando es una de las incorporaciones y justo nos decía, nada, si es que vengo del Parlamento. Pedro Hernando, Partido Regionalista, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Ya trabajando, entiendo, claro, para ese pleno, como decía María Luisa, mañana se cierra el registro, ¿no?, que se suele decir. Sí, la verdad es que, aunque nosotros hemos venido trabajando a lo largo de todo el verano, es verdad que cuando llega primeros de septiembre toca ponerse a las pilas, toca preparar toda la documentación. El primer pleno tradicionalmente se celebra después de la Aparecida. Es verdad que el día 16 es San Cipriano, sí, y también existe una tradición de que ese día no se celebre el pleno. No sé si será ese lunes o será el martes, pero en todo caso las iniciativas tienen que estar registradas mañana y yo ya anuncio que el Partido Regionalista tendrá sus PNL, sus interpelaciones, sus preguntas a la presidenta, porque creo que en Cantabria han pasado muchas cosas y toca dar explicaciones después de varios meses sin darlas. Creo que el sector primario tiene muchos problemas, creo que la sanidad tiene enormes problemas, creo que la industria no ha avanzado como nos habían prometido, los datos de los autónomos de hoy han sido verdaderamente desesperanzadores y creo que este gobierno que lo iba a cambiar todo le toca dar explicaciones. Saludamos y damos la bienvenida a Ana Belén Álvarez, Partido Socialista. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Hola, pues muy buenos días. Te voy a empezar preguntando por algo interno del Partido Socialista, que lo hablábamos fuera de micro, pero por dejárselo claro, si me permites, Ana Belén, a los oyentes. Claro, se acelera el Congreso Nacional, ya es por todos conocido que se va a celebrar en Sevilla, lo ha anunciado Pedro Sánchez, se adelanta también el Congreso Autonómico. Eso forma parte de los estatutos del Partido Socialista, ¿no? Una vez convocado el Congreso Federal, pues hay 90 días para convocar los congresos regionales, ¿no?, los congresos autonómicos. Por lo tanto, al PSOE de Cantabria tendrá su congreso a 90 días, en el plazo de los 90 días posteriores a ese congreso. Que es en febrero. Federal. Echando antes cuentas, bueno, que echábamos el plazo más o menos. Más o menos, sí, en 3 meses, diciembre, enero y unos días. Noviembre, sí, ¿no? Diciembre, enero y los días que corresponda de febrero hasta llegar a esos 90 días. Decía antes Pedro Hernando que uno de los asuntos del verano, y es verdad porque los 3 partidos políticos habéis salido hablando de ello, es la sanidad, la situación de la sanidad en Cantabria, los consultorios médicos, los consultorios rurales, etcétera. Ya que estaba hablando Ana Belén, voy a empezar por ella. ¿Cuál es la situación de la sanidad en Cantabria bajo vuestro punto de vista? La sanidad en Cantabria está desbocada totalmente, es decir, falta organización, falta planificación. Se dijo antes de que finalizara el mes de junio, ya se dijo, se estuvo debatiendo en el Parlamento, se avanzó que iba a ocurrir y una presidenta que iba a ser eminentemente sanitaria, porque lo dijo en su toma de posesión, pues lo que ha demostrado es todo lo contrario. Lo reconocen los profesionales sanitarios. Lo están diciendo también los pacientes, los ciudadanos, lo están diciendo los trabajadores y las trabajadoras, sus organizaciones sindicales, y también lo estamos diciendo desde el Partido Socialista. Es decir, falta una planificación total y absoluta en la sanidad de Cantabria. No se puede estar diciendo permanentemente que faltan médicos, porque faltaban médicos también en la pandemia y no ocurrió esto. Faltaban médicos en el 2021 y no ocurrió esto. En el 2022 y no ocurrió esto. Y con la planificación del 2023 que hizo el consejero Pesquera, no pasó. Y quiero decir también
que el señor César Pascual no era una hermanita de la caridad cuando estaba en la oposición. Por lo tanto, lo que se ha visto es que en estos momentos la sanidad carece de planificación, carece de objetivos y carece de rumbo. Pedro Hernando, por ejemplo, hace 2 semanas salía Paula Fernández, compañera tuya de partido y portavoz en Sanidad, siendo muy crítica, muy dura también. Hombre, es que no queda otra opción que reflejar la realidad. A nosotros se nos ha repetido hasta la saciedad que no se iban a cerrar consultorios rurales. Eso se ha dicho en el Parlamento, eso lo ha dicho el consejero. Y ese consejero que en anteriores épocas, con una situación de la sanidad bastante mejor que la que hemos tenido este verano, le echaba la culpa de los problemas sanitarios al propio presidente Revilla, que eso está en las actas del Parlamento, se encuentra en este momento con unos fallos de gestión terribles, con consultorios rurales cerrados, con falta de médicos en los SUAP, con problemas reales en los hospitales, como hemos visto en el Hospital de Laredo, o estamos viendo incluso a día de hoy en el Hospital de Reynosa, y resulta que no pasa nada, que es que no se toman medidas, que es que ha presentado su dimisión todo el cuerpo de gestión de Valdecilla, menos la gerencia, que es uno de los principales problemas que tiene en este momento el Servicio Cántabro de Salud. Y no lo digo yo, lo dicen los sindicatos, lo dicen los trabajadores, lo dicen los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que espero es que este inicio de legislatura sea, de este periodo de sesiones, sea el momento en el que el señor Pascual o dé soluciones reales después de 1 año y medio a la sanidad en Cantabria, o decida que hasta aquí ha llegado y que quizás se le ha ido de las manos y no puede afrontar este reto. María Luisa. Bueno, pues yo creo que todo el mundo sabe que los problemas de la sanidad en los picos de verano no es una cosa nueva ni de este año, porque viene ocurriendo con mayor o menor intensidad durante los años anteriores. Entonces es cuando se hubo de hacer una planificación que pudiera tener resultado en el medio y largo plazo, porque las soluciones, debido a la forma de provisión de las plazas de los médicos, no se pueden inventar de un día para otro, y muchos de los que hoy están criticando de esta manera la situación fueron incapaces de hacer propuestas de planificación estables cuando tuvieron esas competencias en materia sanitaria. Yo entiendo que el verano también es una época muy propicia para que, bueno, como no hay parlamento, etcétera, pues desde la oposición se trate de magnificar, ¿no?, mucho de los problemas. No niego que además la sanidad es algo con lo que, bueno, es muy importante. No podemos hacer frívolas interpretaciones ni mensajes de este asunto. Pero yo creo que algunas de las soluciones que se propusieron en primavera, ¿no?, o en cuanto a cómo se iban a cubrir esas bajas que se pueden producir en los consultorios rurales, etcétera, yo leía en un medio de comunicación, han funcionado relativamente, es decir, esa medida que se arbitró para que los pacientes pudieran acudir en taxi al consultorio rural más cercano tuvo poco uso. Pero la misma noticia decía por qué tuvo poco uso. Se interpretaba por parte de los usuarios que habían podido hacer una planificación de sus consultas médicas, no urgentes, lógicamente, de sus consultas médicas en función de cuándo iban a haber médico titular o no en esos consultorios, que habían podido planificarse. Bueno, yo creo que hay que arbitrar soluciones de carácter permanente, es decir, que el tener una medida como sea que se pueda mandar en taxi a los pacientes no es algo que se debe establecer para siempre, pero es verdad que ha habido un déficit de médicos que hayan salido, acabado el MIR, que hayan salido de sus que hayan acabado de formarse para poder incorporarse a plazas, y yo me imagino que eso es algo que estará tomándose medidas ahora que tendrán su fruto pues dentro de X años, no van a tener su fruto ni siquiera este año que viene. Ahora os doy la palabra.
antes dejarme meter otro asunto, porque hay una cosa en la que los tres estáis de acuerdo, y yo creo que estamos de acuerdo todos los ciudadanos de Cantabria, que es que la situación no está bien, es mejorable. Entonces, os meto una variante, y luego contestas también a María Luisa, que me hayas pedido de la vez, Ana Belén. Pero los oyentes nos estarán escuchando y estarán diciendo, vale, los tres están reconociendo que la situación no es buena, vamos, lo podemos definir así, yo creo que todos en eso llegamos a un consenso, pero ¿qué tenemos que mejorar? ¿Cómo debemos de mejorarlo? Yo creo que es la pregunta que se están haciendo ahora muchos oyentes, porque los oyentes también están sufriendo, evidentemente, los problemas que hemos tenido la sanidad en verano. Empieza, si te parece, contestando a María Luisa y luego la variante que he puesto yo. Puedo hablar perfectamente de todo en su propio conjunto, ¿no? Es cierto que tiene que haber una planificación. María Luisa había dicho que no se había planificado nada. Eso no es cierto. Se ha planificado. Hay que tener en cuenta que la legislatura anterior, en el ámbito sanitario, estuvo marcada por una pandemia. Esa es la realidad que no se nos tiene que olvidar. Y se empezó a hacer esas planificaciones desde el punto de vista de lo que es el verano, fundamentalmente, pero no solamente es el verano, sino a lo largo del año, porque el déficit en primaria no solamente se ve en el ámbito del verano, se ve durante todo el año. Se empezó a hacer una estrategia que cuando llegó el señor consejero César Pascual no le gustó y la rechazó. Eso como punto de partida. También hay que tener en cuenta que acaba de decir, y esto forma parte también de ese contexto, que evidentemente que para formar que algo se estará haciendo o estarán haciendo algunos, acaba de decir María Luisa, para formar a más médicos. Es que formar al personal sanitario médico, ¿no? Son 10 años. 10 años. Por eso he dicho que no es una solución que vayamos a ver en el corto plazo. 10 años no lo puedes ver en el corto plazo. 10 años que se conjugan con una planificación que, si nos remontamos a 10 años para atrás, tenemos que irnos al año 2014, porque se preveían, porque era algo que ya se prevé, personas que se van a jubilar. Tenemos que tener en cuenta que el conocimiento de las edades de jubilación de toda la administración o de una empresa, pero en este caso concreto del personal sanitario, se tenía que haber visto desde hace 10 años porque estás formando a las siguientes promociones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta toda esa planificación. Es decir, aumentamos el número de plazas para médico, totalmente de acuerdo, todas las que se puedan, pero tenemos que ser conscientes que formar son 10 años. Esa es la cruda realidad. La realidad del hoy es que el SWAT en concreto y los responsables de los SWAT dicen que nunca había ocurrido lo que ha ocurrido este verano. No lo está diciendo ningún político, lo está diciendo las personas responsables de los propios SWAT, que lo que ha ocurrido este verano, no. Y lo de este verano es una cuestión de planificación de este verano, porque el verano pasado no ocurrió, ni el anterior tampoco. No, eso está clarísimo. Si es que aquí estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es el problema de la falta de médicos en global y otra cosa es el problema real de aquí, el que sufre el ciudadano. Es decir, el problema que sufre el que va a urgencias y tiene que estar 5 horas para que... El problema que surge cuando vas a tu consultorio rural, claro, la filosofía esa de que es que la gente calcula cuando hay médico y cuando no hay médico, bueno, pues a partir de ahora lo que hacemos es que ese es el objetivo, cerrar los consultorios rurales y que la gente se lo calcule. No, ese no es el objetivo. El objetivo es dotar a la sanidad rural de los medios suficientes. El objetivo es dotar al Hospital de Reynosa de los medios suficientes. El objetivo es conseguir una pediatra para Liébana, que no hay pediatra en todo Liébana, que es que ha habido 10.000 firmas y, lo que es más triste, el Partido Popular ha presionado a sus alcaldes para que no lo denunciaran. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de ideologías. Aquí estamos hablando de gente que tiene problemas, de gente que tiene que ir al hospital, de gente que necesita un médico, de pediatras para los niños, de atención a las personas mayores que viven en el ámbito rural. Y eso es lo que consigue que la gente se quede en el ámbito rural. Esa sí que es una medida directa contra la despoblación. Dotar de escuelas para los pequeños, dotar de médicos, pero también dotar de buena atención sanitaria a las zonas despobladas. Porque, que yo sepa, tengo que consultar los datos, la corrida
de toros patrocinada contra el despoblamiento no ha supuesto ningún aumento de población en Pesaguero, que yo sepa. Bueno, pues ya hemos visto las churras con las merinas. Todo vale aquí para mezclar el debate sobre el tema sanitario, que es un debate bastante serio y que tiene que ser muy sólido como para hacer comentarios frívolos, ¿no? Yo insisto ¿Qué comentario frívolo es? Bueno, el de la corrida de toros. Apostar por la despoblación. O sea, es decir, el Partido Popular, ha puesto dinero no para dotar de una pediatra a Liébana, sino para patrocinar una corrida de toros en Pesaguero. Eso es lo habrá objetivo. puesto en 100.000 cosas más, porque hay muchas partidas presupuestarias en el presupuesto de Cantabria. Pero esa es para el despoblamiento. En concreto la motivación, en concreto la motivación que se da para financiar esa corrida, no se da otra motivación. La motivación que se da es combatir el despoblamiento. Esa es la crítica. No estamos haciendo crítica, no se está haciendo crítica porque no es estar a favor o en contra. No, es la motivación que se da para financiar. Contra el despoblamiento, médico pediatra en Liébana. Bueno, esa es mi opción. Sí. Vamos a dejar a María Luisa. No, digo que las cuestiones de la sanidad tienen también múltiples variantes. No es solamente abordar, estamos hablando ahora mismo de los consultorios rurales y de los problemas en las urgencias, en los picos del verano. ¿Por qué? Porque coinciden una serie de cosas, que es como una mayor afluencia de gente en nuestros pueblos por el verano, con las vacaciones del personal sanitario, etcétera. Estamos hablando de que la provisión de los médicos de las plazas no es una competencia que no le corresponde exclusivamente al Gobierno de Cantabria, que hay otras administraciones implicadas, que si es verdad que se tarda 10 años en todo eso, Ana Belén, lleváis 6 años gobernando España. El 2014 era Mariano Rajoy y el señor Pascual y la señora Buruaga de y en el año 2018 después. En el 2014 la presidenta Buruaga era entonces consejera de Sanidad y Mariano Rajoy era presidente del Gobierno de España. Vamos a ver, entonces tendremos que emplazarnos el año 2028 a ver cómo estamos 10 años después del 2018. Lo iremos viendo. Bueno, pues eso. Y al final, mira, ¿sabes qué? Que es este debate en el que yo te tiro los trastos a ti a la cabeza, tú me los tiras a mí, etcétera. Tú. No. Sí. No, la primera intervención la habéis hecho vosotros, ¿eh? Pero he sido objetiva. Bueno, yo he sido objetiva con datos. Hombre, no, tú crees que eres objetiva echándole toda la culpa al Partido Popular sobre este tema y no asumiendo la parte de responsabilidad que te corresponde. Y yo te la recuerdo y ya está. 4 años, 4 años de una pandemia. 4 años. La Consejería de Sanidad, la Consejería y todo el Servicio Cántabro de Salud es algo que no hay que olvidar. Desde el 2020 hasta finales del 2022 no abrió la luz, no vio nada, solamente veía COVID. Esa es la realidad. Y Cantabria, su planificación contra la pandemia, luchar contra la pandemia, ha sido de excelencia. Y eso, evidentemente, te da lugar a otra serie de circunstancias. Pero no se puede decir que durante 4 años no se ha hecho nada por ello, porque es muy fuerte escucharlo. ¿Estamos hablando de pandemia o estamos hablando de sanidad, de atención sanitaria en los 4 años? Un discurso en el que podemos hablar de todo lo que afecta a la sanidad, o nos centramos en el debate que nos habían propuesto. El debate porque si queréis, claro. Si podemos hablar, del primer año. Si es que al final, si todo se va a retrotraer a lo que pasó en la pandemia y lo que hubo que hacer en la pandemia, digo yo que con la colaboración de todos también, ¿no? Porque igual en la pandemia hubo comportamientos que fueron extraordinarios por parte de todo el mundo, que no se está viendo ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Lo que se ha dicho en concreto. Yo lo que creo es que hay que, y en eso puedo estar de acuerdo, hay que centrarlo en el problema real de Cantabria. Claro, y el problema real de Cantabria no se puede obviar. El problema real de Cantabria no afecta solo a los picos de las urgencias, ni a los SWAP, ni a la sanidad rural, ni a los médicos en los hospitales, que no es Valdecilla. No, claro que afecta también. Afecta a las listas de espera en oftalmología, afecta a las listas de espera en trauma, afecta a las listas de espera que mucho se está diciendo y mucho dinero se está invirtiendo por parte de este gobierno, y lo que falta es gestión.
que es lo que hemos dicho desde el principio. Y los regionalistas en eso hemos sido muy claros y se nos está atacando por eso. Si nosotros estamos planteando medidas, si nosotros hemos dicho, páguese, o sea, que no quieren ir los médicos al mundo rural porque tienen que pagarse los desplazamientos en su propio coche desde el centro a atender a los pacientes, eso parece lógico en el siglo XXI. Y hemos dado ejemplos. En Aragón, donde también está gobernando el Partido Popular, hay un decreto en el que se han incorporado todas esas medidas. Démosles un suplemento, paguémosles o ayudémosles con las viviendas. Incluso en Valderredible se ha dotado de una vivienda al médico por parte del ayuntamiento. Es decir, ¿se pueden tomar medidas? Sí. ¿El Partido Regionalista ha puesto medidas encima de la mesa? Sí. ¿Se debe gestionar mejor? Claro, hay que conseguir distribuir a esos médicos que tenemos de una manera correcta y hay que hacerlo, y no solo con los médicos, que esto es lo más importante, con todo el personal sanitario, con las enfermeras, con los celadores, con las ambulancias, con todo el personal sanitario hay que gestionarlo de manera correcta. Y eso es lo que no se está haciendo y eso es lo que criticamos. Y no lo criticamos por ser los regionalistas y estar en el gobierno del Partido Popular. No, lo criticamos porque hay unas personas que están... No, sí. Hay unas personas que están afectadas y cuando a ti te llaman y te dicen, como me ha pasado a mí, que llevan 6 horas esperando que llegue la ambulancia después de haber salido de urgencias o de haber salido de un tratamiento y son las 3 de la mañana y la ambulancia no ha llegado, entonces eso es un problema real, eso es un problema del ciudadano, eso es un problema que hay que solucionar. Y eso se soluciona con gestión, porque dinero en la sanidad pública cántabra hay mucho. Y hay que gestionarlo correctamente. Y aquel que era un látigo a la gestión del anterior gobierno es hoy el consejero de Sanidad. Y tiene que asumir su responsabilidad. Y si no, que la asuma la señora presidenta. Os doy 2 minutos a María Luisa y a Ana Belén, que tenemos que hacer una pausa para cambiar de tema. El consejero de Sanidad llegó hace un año y se encontró un personal X determinado, tanto médicos como enfermeras como el resto de personal sanitario. Con estos mimbres tienes que construir lo que te va a pasar este verano u otros picos o otras circunstancias que puedan venir sobrevenidas. Se han articulado una serie de medidas. Unas han funcionado mejor y otras han funcionado peor. ¿Qué doy por hecho? Se toma nota de lo que funciona, de lo que no funciona y a partir de ahí se tiene que corregir. Pues esa es la circunstancia en la que nos encontramos. Y ahora, si queréis, podemos hablar de oftalmología, ¿no? Como a mi madre cuando la llamaron y la dijeron que si se quiere operar las cataratas, que se tiene que ir a Reynosa. Eso fue hace 2 años, no ha sido ahora. Podemos hablar de listas de espera, podemos hablar de la pandemia, porque la sanidad tiene infinitas variables, infinitos matices, infinitas vertientes. Pero de lo que estábamos hablando ahora es, llegas hace un año y te encuentras una sanidad que tiene un personal determinado, X. Y con eso te tienes que apañar. Bueno, pues se ha tratado de buscar soluciones. Unas habrán funcionado mejor, otras peor. Pues se toma nota de todas ellas y a la espera de que dentro de 10 años pues incorpore más personal, parece ser. Brevemente, Ana Belén, 1 minuto y hacemos una pausa para cambiar de tema, que nos da, ya lo sé, para un monográfico también el tema sanitario. Sin lugar a dudas, da para un monográfico el tema sanitario. Y creo que es muy importante para la ciudadanía y por lo tanto para nuestros oyentes. Porque es cierto que tiene muchas aristas, ¿no? Y la visión es muy poliédrica. Esa es la realidad, Y no todo es A más B es igual a C, para nada. Pero lo que sí es cierto es que el consejero Pascual no era un neófito cuando llegó hace un año. El consejero Pascual hace un año, hace año y pico, cuando llega, porque ya estamos en septiembre, no en julio, cuando llegó, lo conocía perfectamente, no solo por la gestión, sino porque formaba parte internamente de la propia plantilla del Servicio Cántabro de Salud. Por lo tanto, desconocer poco. Conocer lo que tenía estaba claro. Los mimbres, los mismos que se tenían. Si era un látigo, cuando estaba en la oposición, tendrá que ser un magnífico gestor porque lo conocía todo y sabía las soluciones. Por lo tanto, lo que pedimos son soluciones. Eso es lo que pedimos desde el Partido Socialista para que el ciudadano tenga la mejor sanidad. Los que no la supieron aportar entonces. Nosotros hacemos un alto en el camino y continuamos aquí en nuestra mesa de análisis político de los martes. Venga. Mix FM.
Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A, Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 13 76 24. La confitería de Luis, el bar de Pedro o la empresa de Carlos ya confían en nosotros para anunciarse. ¿Tú a qué estás esperando? A veces, nada es lo que parece. Consulta nuestros precios en el 654 32 35 84, 654 32 35 84. Ponte en las mejores manos. Anúnciate en El Mirador. Bar-restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar-restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar-restaurante Yanda en Tagle, Suances. Telnect SL, Proyectos y Montajes Eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42 o en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. 34 minutos, aquí continuamos en El Mirador, en nuestra mesa de análisis político en Torrelavega. María Luisa, que es de Torrelavega, tenemos a las comisiones de fiestas que se plantean plantarse. Uno de los motivos que alegan es por un tema municipal de horarios, que quieren bajar 2 horas el horario de las fiestas populares, y otro lo achacan a una normativa autonómica, como es la ley de espectáculos, porque dicen que es inviable seguir haciendo las fiestas con esa burocracia y con esa normativa. Entonces, claro, os quiero poner encima de la mesa esta preocupación que se han unido, todas las comisiones de fiestas de Torrelavega. Cuando digo todas, son todas, desde las más grandes hasta la de los barrios, que algunas fiestas no son ni de barrios, son de urbanizaciones. Se han unido todas para hacer esa reivindicación que, claro, afecta al Parlamento de Cantabria porque afecta a una ley autonómica. Digo afecta al Parlamento de Cantabria porque es el Parlamento de Cantabria quien puede modificarla o no, fuera parte de que lo pueda llevar también el gobierno. Entonces, os quiero preguntar sobre este asunto de si tendríamos que modificar la ley de espectáculos como piden, por ejemplo, las comisiones de fiestas de Torrelavega. No sé quién de los tres. María Luisa, por ser de Torrelavega. No, venga. bueno, pasa en Torrelavega, pero entiendo que ocurre... En todas las fiestas, sí. En todas las fiestas, en todos los municipios, en toda España, y que tiene mucho que ver con algunos cambios de las costumbres, de cómo gestionamos el tiempo de ocio, de trabajo, etcétera, las personas en general. Hubo una época, cuando yo tenía 20 años, que salíamos de casa a las 10 de la noche y volvíamos a las 7 de la mañana. En verano, sobre todo, cuando no tenías, para el día siguiente ni mucho todavía, que estudiar, sí, ni nada que trabajar. Pero las cosas están cambiando bastante.
y lo que antes era normal de locales y garitos cerrando a las 6 de la mañana, hoy tú, por lo que sea, te alargas un día y más allá de las 3 no encuentras un sitio donde ir a tomar una copa. O sea, pero tiene bueno, mucho que ver con las costumbres y... Pero mi pregunta, más que por los horarios, que entiendo que es un tema, una normativa municipal... Pero va un poco asociado. Es que la gente ha adelantado sus horarios en cuanto al ocio. Yo creo que hasta cenamos antes y nos vamos antes a la cama que hace años. Y yo creo que tiene que ver con eso. Sí es cierto que luego hay algunos pueblos y algunos barrios que para ellos sus fiestas, yo lo entiendo perfectamente, es la cosa más importante que hay en que celebrar al año, y que, bueno, por ejemplo, las fiestas de Thanos en Torrelavega es un espectáculo, y además organizan muchos eventos que son eventos nocturnos y quieren que les prolonguen los permisos hasta altas horas. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que tratar de conciliar también la vida y el descanso, el derecho al descanso de la gente con el derecho a divertirse y todo eso. Y luego también ocurre que hay un sector importante que es el sector de la hostelería, y la hostelería nocturna también tiene su derecho a reclamar lo que considera que puede trabajar, y hay que buscar un punto de equilibrio en todo eso. Hay que buscar un punto de equilibrio. Pero eso entiendo que es más normativa municipal, el tema de horarios, aunque es verdad que la ley de espectáculos establece que las verbenas en verano son hasta las 4 de la mañana, pero esa es una reivindicación de las comisiones de fiestas de Torrelavega. Otra es, y que entiendo que afecta a todas las comisiones, bueno, aquí hago una salvedad, no afecta a todas las comisiones porque depende del ayuntamiento. Hay ayuntamientos que aplican la ley, otros que no, unos la medio aplican y otros la aplican entera. Pero ellos también se quejan de la burocracia que supone ahora para una asociación sin ánimo de lucro, como son las comisiones de fiestas, el hacer las fiestas. Que no, ellos lo que dicen, y voy a poner un ejemplo que ponía la consejera de Presidencia en una entrevista del diario Montañés, que ella misma sacó el tema. No se puede comparar un concierto de Alejandro Sanz en la Magdalena con la actuación de un mago en las fiestas de un pueblo, por ejemplo. Pero legislativamente lleva la misma burocracia. Y no es lo mismo una productora que una comisión de fiestas sin ánimo de lucro. Ya, pero aquí hay varios temas y totalmente de acuerdo con el planteamiento. La ley de espectáculos es una ley general que marca unos criterios generales que luego hay que ir desarrollando y hay que ir... Y que no ha desarrollado, Pedro, ningún ayuntamiento. Y que hay que ir haciéndolo. Pero también es verdad que hay que hacer una reflexión. Tú decías, hay que diferenciar una productora de una comisión de fiestas. Bien, yo puedo entenderlo. Pero ¿qué ocurre si en esa actuación del mago hay un percance? Se produce una avalancha de los niños y existen. Si realmente, lo que realmente establece la ley de espectáculos es que hay que tener unas garantías en cualquier espectáculo público en el que se vaya a desarrollar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo es que posiblemente la ley de espectáculos, y así se establece en la nueva ley de simplificación administrativa que está ahora previo a su paso, se establece que hay determinadas cuestiones que se van a poder autorizar mediante declaración responsable. Puede ser una agilización administrativa de esas cuestiones. Pero claro, la no contratación de seguros o la contratación... Claro, ahí quizás lo razonable sea que las comisiones que organizan esas fiestas negocien con el ayuntamiento y sea el ayuntamiento en el que haga una cláusula global en su... estoy poniendo un ejemplo y además del seguro de RC. Sin hacer una referencia global a ningún ayuntamiento ni nada, simplemente son cuestiones que establece la ley de espectáculos y que la ley de espectáculos no puede dejar de regular eso, porque si no, el día que eso ocurra, el problema va a ser muy grande. Pero el problema también es muy grave, Pedro, y aquí hago yo de portavoz, si lo quieres llamar así, de ellos, ¿no? Es muy grave cuando la ley no permite poner el puesto de la comisión de fiestas. Así de claro, porque exige que sea una empresa de hostelería. ¿Cómo se financian las fiestas? Es que no solo es el seguro de RC, que es necesario 100%, porque si pasa algo, alguien, y ojalá no pase nunca nada, alguien tiene que pagar. Y ese alguien tiene que ser la aseguradora, evidentemente. Pero, por supuesto que tiene que haberlo. Pero hay bastantes más cosas de la ley que son lo que se quejan. Bueno, yo creo que un poco también por
que es la misma línea, tanto la que ha dicho María Luisa como la que ha dicho Pedro. Por un lado, es decir, realmente esto tiene que ir de un debate ciudadano. Por un lado, es decir, queremos las fiestas, pero también tenemos nuestro derecho al descanso, que es lo que ha dicho María Luisa. Pero también es cierto, por otro lado, con el tema del papeleo que pide, que establece la ley, bueno, pues es que es una garantía de funcionamiento y de normalidad para esa fiesta, para el ciudadano, que no se nos olvide, que es Otra cuestión es que es cierto que puede ser que la norma esté pensada en el marco desde el punto de vista que un ayuntamiento contrata sus fiestas con una empresa y es la empresa la que evidentemente tiene que tener pues, el plan de prevención, todo esto. Pero también la realidad que tenemos son las comisiones de fiestas. Claro, ¿sois conscientes de lo que supone una comisión de fiestas hacer un plan de prevención? A ver, ahí tendrá que plantearse, es decir, en ese propio estudio, como valor, es decir, el seguro lo primero es, si las fiestas tienen que tener ese mínimo coste, vamos a decirlo así, que es el seguro de responsabilidad civil, que es fundamental, y cuesta tanto, es que no puedes prescindir de él, porque no ocurre nada, pero ¿y si ocurre? ¿De dónde emana la responsabilidad? Ahora bien, si realmente es el propio ayuntamiento el que asume el seguro de responsabilidad civil, tendrá que certificarlo previamente el ayuntamiento o su secretario, para ser exactos, porque al final luego quien da fe de que ese percance se cubre por el seguro es el secretario del ayuntamiento. Eso es algo que no se nos tiene que olvidar. Luego ya, si hay matices en los que pueden ir o cuestiones del puesto de bebidas, si eso yo quiero decir, no conozco la redacción tal y como está y no puedo entrar en ello, pero sí tengo claro que en el tema de responsabilidad civil, de la prevención, por ejemplo, es fundamental. ¿Pero una comisión de fiestas puede pagar un plan de prevención? A ver, Tendrá que ver con su propio ayuntamiento. Es que, vamos a ver, si estás en una campa abierta, tendrás que tener los puntos de evacuación que tengan de salida, ¿no? Pero ¿y si estás en un espacio cerrado, en un ámbito cerrado? ¿Qué ocurre si en ese momento se está produciendo un fuego? Humo. No fuego, humo. Humo, ¿eh? Sí, humo. sí. Hay pánico. ¿Cómo se va a responder ante eso? Es decir, esa es la reflexión, porque mira, lo que está claro es que cuando todos vamos a la fiesta y estamos bien y no pasa nada y decimos, eso es una barbaridad, porque mira que pedir esto, mira que pedir esto otro. Ahora bien, hablo en el conjunto, ya, lo que pasa pero cuando eso pasa, la reflexión que tenemos que hacernos es que se está pidiendo por seguridad. Sí, pero escucha una cosa. Yo lo que creo es que las comisiones de festejos lo que están demandando es que ellos pudieran actuar como si tuvieran la consideración de una empresa, ¿no? Es decir... pero sin pagar el IVA, sin pagar impuestos y sin pagar nada de eso, que esa es la reflexión que hay que hacer. Hay dos temas. Por un lado está el tema de la seguridad, ¿no? Que sí se puede garantizar. Si tú le dices a la comisión de festejos, vale, usted sí me va a poder organizar las fiestas como si fuera una empresa y me presenta los mismos papeles, porque sobre todo hay que decirle a la gente que la ley de espectáculos lo que regula fundamentalmente es la seguridad en los espectáculos, que haya un plan de evacuación, quién es el responsable de emergencias, bueno, se refiere sobre todo a esas cosas, ¿no? Eso es. Entonces, si usted, comisión de festejos, está dispuesto a ser quien asume esa responsabilidad, me va a plantear usted el plan de evacuación, el plan de emergencias, me va a traer el seguro de responsabilidad civil. Bueno, ¿por qué no se va a modificar la ley para que las comisiones de festejos puedan tener ese papel que tienen otras entidades ahora mismo? Lo pueden tener ahora. Lo tienen, y luego, económica. Bueno, y si entonces, si el lo problema, tienen que hacer, es claro, que el tema es que el problema es que no se puede pagar. No, bueno, Por ejemplo. perdona. Toda la vida las comisiones de festejos han tenido dinero que sacaban de que organizaban un sorteo, de que iban por las casas de... Pero es que, María Luisa, hay subvenciones de ayuntamientos que son de 600 euros, que el plan de prevención cuesta más de 600 euros. Pero entonces, de lo que estamos hablando es de quién paga. No estamos hablando... bueno, es entre un poco otras cosas. lo que yo decía al principio, que tiene es. que haber una mayor colaboración entre los ayuntamientos y las comisiones de festejos. ¿Por qué? Pues porque las comisiones de festejos son fundamentales.
porque son realmente las dinamizadoras y las que tiran de muchas de esas fiestas. Si no hubiera comisión de festejos, esas fiestas no se desarrollarían como a todos nos gusta que se desarrollen. Entonces, si realmente de lo que estamos hablando es de que esas comisiones de festejos, y ni siquiera vamos a hablar de pueblos grandes, de pueblos más pequeños, o incluso de juntas vecinales, no llegan a poder cumplir los requisitos porque efectivamente hace falta contratar un técnico que te haga un plan, es decir, y eso tiene un coste, por pequeño que sea, al que la comisión de inicio no tiene dinero para afrontar, pues ahí es donde esa coordinación con el ayuntamiento, con la junta vecinal, tiene que ser importante. ¿Por qué? Pues porque al final esas son fiestas que se desarrollan en los municipios. Por mucho que las organice, no el ayuntamiento, sino una comisión de festejos normal. Y habrá que conseguir adaptar esos criterios para que salgan adelante. Y ahí el papel de los ayuntamientos en la relación con esas comisiones es muy importante. Los ayuntamientos también están hablando con alcaldes, un poco maniatados por la ley, porque claro, la ley obliga a los ayuntamientos a exigir a las comisiones de fiesta esto y esto. Claro. Eso es. O sea, la ley exige que para tal espectáculo tienes que cumplir esto. Puede ser una empresa o la comisión de festejos. La comisión de festejos tiene que presentar toda esta documentación, que puede ser a través de simplificación administrativa una declaración de responsable, pero no quiere decir que no tengas tú hecho el seguro de responsabilidad civil, el plan de prevención. Es decir, una cosa es la presentación ante el ayuntamiento que te lo exige. Y luego, por otro lado, tiene que eso la ley de espectáculos no te dice que el ayuntamiento tiene que exigir esto, pero no quiere decir que el ayuntamiento no colabore en esas fiestas, porque también le interesa al propio ayuntamiento en decir, bien, el seguro de responsabilidad civil lo tienes a través, bien, vía subvención que te hace el propio ayuntamiento para ese fin concreto, por ejemplo. Es decir, si el seguro de responsabilidad te subvenciono lo que es de obligación legal. Es decir, la comisión de festejos no tiene capacidad económica para poder afrontarlo y el ayuntamiento lo que te dice, yo para que tú organices esto te voy a aportar lo que tiene, imaginémonos, la obligación formal, es decir, el plan de prevención, el seguro de responsabilidad civil, y eso se puede hacer vía subvención. Y eso no tendría que estar, pregunto, incluido en la ley para que no sea del criterio de un ayuntamiento, que ningún ayuntamiento en Cantabria lo está haciendo, por cierto. Los ayuntamientos deberán tener después, no los muy pequeños, obviamente, pero un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Torrelavega deberá tener una ordenanza que vaya en función de la ley de espectáculos, luego hay que desarrollarla, etcétera. El Ayuntamiento de Torrelavega debería tener una ordenanza que ha tenido ya también su tiempo, ¿no? para poder aprobarla. Como Santander, vamos. Sí. Desde 2017 ningún ayuntamiento lo ha desarrollado. Sí, las comisiones de festejos de Torrelavega están pidiendo algo así. Y entonces ahí sí es donde se puede dar respuesta ya a cuestiones más particulares de tu ayuntamiento, que no van a ser iguales que las que tenga que resolver Camargo o Valderredible. Claro. Pero que es que desde 2017 ningún ayuntamiento lo ha desarrollado. Entonces entiendo que no será tan fácil, ¿no? A ver, yo creo que es una cuestión no de facilidad, sino de prioridad. Seguramente los ayuntamientos están inmersos en otras cuestiones y, bueno, pues les parecerá que, o igual les han dado poco la lata, igual a raíz de que en Torrelavega las comisiones de festejos se hayan puesto un poco más bravas, pues van a conseguir que efectivamente Yo sé que, vamos a ver, la ley de espectáculos ha generado problemas. Claro, ¿Me dejas dar mi opinión, Pedro? Porque hay que es el mayor lastre para las fiestas populares. Ya, pero es el mayor perjuicio que se ha hecho a las fiestas populares de Cantabria porque yo lo he vivido. Yo esa afirmación no se puede admitir como global. ¿Por qué? Pues porque gracias a Dios las fiestas populares no han tenido ningún problema, entre otras cosas posiblemente porque tenemos esa ley. Porque los ayuntamientos no lo han aplicado. Bueno, Pedro, los ayuntamientos sí lo han aplicado. No, la ley de espectáculos, vamos a ver, es decir, yo estoy absolutamente, y pongo la mano en el fuego evidentemente, porque el Ayuntamiento de Santander
cumple con todos los requisitos de la ley de espectáculos para autorizar el Negrita Fest, los conciertos de la Campa de la Magdalena. Ahí no tengo duda pero de eso. tal, o sea, es decir, y eso es la ley de espectáculos, no nos olvidemos. ¿Por qué? Pues porque si un día pasa algo, evidentemente ahí hay unas responsabilidades. Y luego además, que son, otra cosa, que los funcionarios Claro. cumplen con su obligación Claro. y se cuidan mucho Claro. de no informar favorablemente nada que pueda ir en contra de esa... Claro, y lo mismo estoy diciendo. Tú dices, los ayuntamientos tienen que cumplir las leyes. Es decir, yo entiendo que al alcalde de Boto y a mí tampoco me ha hecho especial gracia que una tradición que ya había sido bastante edulcorada de la gata negra, sí. haya tenido que modificarse este año con un peluche, porque hay que cumplir la ley de bienestar animal. Pero al alcalde no le quedaba más remedio hasta que no tenga, como bien ha dicho María Luisa, un informe que diga que ese No hay animal maltrato. no corre ningún peligro y no se está vulnerando la ley de bienestar. Pero el ayuntamiento tiene que cumplirla. Y el ayuntamiento tiene que cumplir la ley también en materia de espectáculos públicos y de fiestas populares. En eso no hay opción. Antes de terminar, os quiero hacer una pregunta sobre un anteproyecto de ley que conocíamos en 2023. ¿Va a llegar la ley de porque hablaban desde la Consejería de Bienestar Social y entiendo que, lo digo por entroncar, también afecta, por ejemplo, a las comisiones de fiestas, la ley de voluntariado? ¿Va a llegar creéis que va a llegar? Se lo pregunto sobre todo a los dos parlamentarios. ¿Llegará en esta legislatura? Porque, por ejemplo, hablábamos de comisiones de fiestas, entiendo que también será importante y nos han presentado el anteproyecto de ley en 2023. Yo todavía no he visto llegar ni una sola ley al Parlamento de este gobierno. No digo más. Y existe una proposición no de ley aprobada en la que se solicita crear un carné del voluntariado de Cantabria, dotando a los voluntarios de Cantabria de una serie de beneficios, de descuentos, etcétera, etcétera, que fue aprobada por todos los grupos por unanimidad en el Parlamento y a día de hoy no tenemos ninguna información. Nos tenemos que despedir. Igual que empecé saludando a María Luisa por ser la veterana, empiezo despidiendo a los que era su primer día. Ana Belén, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Pues igualmente, y muchísimas gracias y a todos los oyentes. Pedro Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos, un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros. María Luisa, Encantada de estar otro año. seguro que nos volvemos Sí, a ver. muchas gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino y claro, es que las 2 de la tarde están a la vuelta de la esquina y nos toca ya bajar la persiana del programa en nada, en 5 minutucos, venga.